Muy bien, estamos de regreso en Avances 24, en este programa que hemos dedicado en parte a la tecnología vinculada a la estética y nos hemos trasladado hasta Vita Clinic para conversar con el doctor Víctor Hugo Correa. Doctor, gracias por acompañarnos. Sí, ustedes tienen un tratamiento que ya están aplicando hace unos meses de células madres para la estética. ¿En qué consiste básicamente? Mira, en Vita Clinic estamos haciendo este tratamiento hace 1 año y medio aproximadamente. Y básicamente se trata de usar las células madres de la zona del tejido graso para inyectarlas en las zonas que hay un proceso de envejecimiento acelerado. Básicamente en el rostro, manos, escote, y tiene un efecto muy importante desde el punto de vista de generar un proceso de rejuvenecimiento acelerado, rápido e intenso. A ver, lo primero, ¿cómo extraen del tejido adiposo, de la grasa en definitiva, exacto, las células madres? Entiendo que es con ayuda de este equipo. Exacto, a través de este equipo básicamente lo que hacemos es, a través de un procedimiento mínimamente invasivo, en que colocamos anestesia local, por ejemplo, donde el paciente decía, que puede ser el abdomen, en cintura, sacamos un poquito de grasa y esa grasa la centrifugamos y la llevamos a un proceso de lavado sistemático con colagenasa. Luego de esto la centrifugamos, incubamos con este sistema a una temperatura que corresponde a la temperatura del cuerpo humano y ahí uno va limpiando la grasita y va obteniendo grasa pura por un lado y por otra parte va obteniendo células madres puras, ultra concentradas del tejido graso. Son células mesenquimales, se llaman, por su alta capacidad de transformarse en otros tejidos. Ya, y ahora estos compuestos uno los puede volver a inyectar en algún otro lado del organismo, como usted decía, ya sea en el rostro o en algún otro sector que el paciente o la paciente quiera. Exacto. Y esto no genera rechazo entonces, siendo parte del mismo organismo. Exacto, que viene un proceso de autosanación en el fondo. Nosotros tenemos la potencialidad de repararnos y la célula madre lo que está haciendo cuando está en el tejido adiposo está en un estado de, está durmiendo, no está activada. En cambio, cuando uno la saca de su hábitat, la coloca en otro sector, el mismo proceso inflamatorio de la inyección, la anestesia, genera un fenómeno inflamatorio local que le indica a la célula madre, despierta, actívate, y produce factores de crecimiento. En ese momento comienza a rejuvenecer. Cuando uno habla de células madres, habitualmente tenía internalizado el concepto del cordón umbilical, de que esto solo se podía con recién nacidos. Exacto. ¿Por qué esto se puede hacer ahora con adultos? Esto es una maravilla desde el punto de vista tecnológico, en el sentido que las células madres adultas, ya diferenciadas, también pueden desdiferenciarse, volver hacia atrás varios peldaños y transformarse en células más pluripotenciales dependiendo del tejido que estén. Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros necesitamos rejuvenecer rostro, entregamos volumen con el tejido graso concentrado con células madres y también aplicamos, por ejemplo, células madres puras, de tal manera que una técnica de microinyección en la piel, en zonas extensas para rejuvenecer. Y lo más interesante, Mauricio, es que además de eso, actualmente las células madres tratadas por este sistema permiten que tenga una sobrevida en el tiempo, que es prácticamente lo que vive el paciente, en un fondo. Entonces uno puede inyectar volumen, por ejemplo, en las mamas, o puede inyectar volumen en la zona glútea, como una técnica alternativa. Yo no diría no reemplazando, pero sí como una alternativa a los implantes de silicona, tanto en mamas como en la zona glútea, dando toda una ventaja desde el punto de vista de naturalidad. ¿Hay algún límite en términos de la edad del paciente, desde hasta esto puede aplicarse en mujeres, en hombres? No tiene limitante, o sea, en edad básicamente son los 30-35 años, que es cuando básicamente hay un proceso de envejecimiento más acelerado. Ahora, en el caso, por ejemplo, de implante de grasa en la zona mamaria, habitualmente sobre los 18 años de edad en mujeres es una buena edad, por ejemplo, no habría problema. El tema es que tengan grasa o tejido adiposo. Exactamente, el punto central es que el paciente tenga una zona donante que permita un volumen necesario como poder inyectar, por ejemplo, una mama que son alrededor de 250 cc por mama. En caso del glúteo requiere un mayor volumen, entonces necesita el paciente tener un poquito de grasa para poder ser inyectado. ¿Y hay un límite de edad? No, actualmente la idea de estos tratamientos es básicamente son pacientes que no tengan una enfermedad crónica severa, digamos, que sea limitante para un proceso quirúrgico, aunque sea mínimamente invasivo, requiere de cierto estrés, digamos, que sometemos al paciente. Entonces, en general, pacientes sanos, habitualmente, sobre no más de 65, 70 años, es una buena edad. Finalmente, doctor, hemos escuchado en el último tiempo de bancos de células madres. ¿Es posible realizar este tratamiento, eventualmente sacar tejido adiposo del cuerpo y guardar aquello? Exacto. Eso es lo más hermoso, que actualmente
la ciencia ha ido avanzando por distintas formas, por distintos caminos y finalmente se encuentran. Actualmente en VitaClinic podemos ofrecer a nuestros pacientes la alternativa de hacer este procedimiento, por ejemplo, hacer una mini lipo de una zona que a ella le molesta a nuestro paciente, hombre o mujer, y podemos inyectar estas células madres en la zona que encontremos que es necesario, pero además de eso le podemos ofrecer al paciente, mire, ¿por qué no guarda sus células madres, una parte de ellas, en un banco de células madres, y esto después lo puede utilizar en el futuro, porque en el fondo mientras más joven sea el paciente, sus células madres son más jóvenes, tienen mayor capacidad de regeneración. Entonces la idea es que este tejido se puede guardar, inclusive se puede amplificar actualmente. Uno puede, en vez de colocar 5 millones de células madres, puede tener 100 millones de células madres, de una manera que cuando el paciente lo necesite esté ahí. Simplemente se descongela y se inyecta. Muy bien, doctor. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias.